Siempre supe que la esposa de mi hermano era una arpía. Tenía esa mirada brillante y vacía que solo tienen las personas que saben fingir amor. Lo que nunca imaginé fue que mi mejor amigo, mi abogado, mi hermano elegido, fuera de la misma calaña. Las máscaras cayeron el día que nos dejaron en la calle, etc. Pero lo que nadie sospechaba era que la vida nos devolvería, peso a peso, todo lo que esa zorra nos quitó. Mi nombre es Santiago del Álamo, primogénito de una familia que siempre me vio como el borrador y a mi hermano como la obra maestra. Crecí bajo el brillo de una fortuna construida con acero, cemento y arrogancia. Mi padre, Arturo, fundó el grupo industrial más sólido del norte. Mi madre, Teresa, se encargó de que todos creyéramos que lo que teníamos era eterno. Pero lo eterno, lo aprendí tarde, siempre tiene grietas. Mi hermano Leonardo era la joya de la casa. El hijo risueño, amable, el que llegaba tarde pero siempre recibía aplausos. Yo era el que cargaba con los números, las reuniones y los silencios. A mí me exigían perfección. A él, solo presencia. Durante años creí que así funcionaba el equilibrio familiar. Uno trabaja, el otro sonríe. Hasta que apareció Camila Villaseñor, la mujer que convirtió esa dinámica en mi condena. Camila era todo lo que una madre rica soñaría para su hijo menor. Hermosa, elegante, dulce en público y venenosa en privado. Recuerdo la primera vez que la vi entrar al salón principal de la casa. Tacones discretos, perfume caro y una voz tan suave que apenas sonaba real. Me dio la mano con delicadeza y dijo: «Encantada, Santiago. Leonardo me ha hablado tanto de ti». Mentía. En sus ojos no había curiosidad, solo cálculo. Desde ese día supe que la casa cambiaría de tono. Y así fue. En menos de 3 meses, Camila conocía a todos los empleados, opinaba sobre las inversiones y tenía a mi madre rendida a sus pies. Mi padre, encantado, la trataba como a una hija. Yo simplemente la observaba, porque cuando uno ya ha olido el veneno, aprende a reconocerlo aunque venga disfrazado de flores. Mi mejor amigo, Tomás Herrera, era el abogado de la familia. Habíamos estudiado juntos, sobrevivido a los mismos fracasos, compartido el mismo techo en la universidad. Le confié mi carrera, mis empresas y mis secretos. Nunca pensé que también le confiaría mi ruina. Cuando Leonardo anunció su compromiso con Camila, la mansión se llenó de aplausos. Yo brindé, pero en silencio. Y esa noche, mientras todos celebraban, vi algo que no pude olvidar. Camila bailaba con Leonardo, pero su mirada buscaba otra dirección. La seguí sin querer, y la encontré fija en Tomás. Una chispa breve, casi invisible, pero suficiente para encender mi sospecha. Con el tiempo, el favoritismo de mis padres se volvió grotesco. A mí me medían con resultados, a Leonardo con afecto. Cada vez que discutíamos un proyecto, mi madre me decía: «No seas tan duro con tu hermano, él tiene buen corazón». Yo tenía razón, pero en esa casa la razón nunca valía tanto como la sonrisa. El día del accidente cambió todo. Una llamada, una lluvia inesperada y un camión que no frenó. Mis padres murieron en la carretera entre Monterrey y Saltillo. Fue una noticia seca, sin espacio para lágrimas, porque en el fondo, más que dolor, sentí que algo en la familia se había soltado. El equilibrio que los mantenía unidos se quebró, y dejó espacio para que las hienas entraran. El funeral fue un desfile de hipocresías. Camila se vistió de negro impecable, sin una lágrima, con ese aire de víctima elegante. Leonardo lloró desconsolado, abrazado a ella, y yo simplemente observé cómo se repartía la compasión, como si fuera herencia. Una semana después nos citaron en el despacho del notario. El testamento de mis padres sería leído. Recuerdo perfectamente el sonido del reloj en la pared mientras el abogado abría el sobre. La tensión olía a cuero, a tinta y a resentimiento. Cuando pronunció mi nombre, mi cuerpo se tensó. El 20% de las propiedades, acciones y bienes líquidos serán asignados a Santiago del Álamo. Después vino la frase que selló el destino. El 80% restante corresponde a Leonardo del Álamo.
El silencio fue tan profundo que podía oír mi propia respiración. Leonardo me miró con culpa y Camila, con satisfacción. No dijo nada, pero en sus labios se dibujó una sonrisa minúscula. No era alegría, era victoria. Salí del despacho sin decir palabra. Tomás me alcanzó en la calle, me puso una mano en el hombro y dijo: «Santi, no te lo tomes así, las cosas pueden equilibrarse». Lo miré y sentí un escalofrío. Su tono era sereno, demasiado sereno, como el de alguien que ya sabía lo que venía. Las semanas siguientes fueron un desfile de decisiones familiares. Camila empezó a ayudar en la empresa. Tomás se encargó de los nuevos movimientos legales. Y Leonardo simplemente confiaba. Confiaba como solo confían los hombres buenos. Los que no entienden que el mal siempre sonríe antes de morder. Poco a poco empecé a notar los cambios. Una firma modificada aquí, una transferencia temporal allá. El dinero empezó a moverse sin explicación. Y cuando pregunté, Tomás me dijo que todo estaba bajo control. El control, lo supe después, ya no era mío. Camila organizaba reuniones sin invitarme. Los empleados que antes me respetaban, ahora me miraban con recelo. Hasta Leonardo comenzó a hablarme con esa condescendencia que solo tiene el protegido. Yo, el hermano mayor, el que cargó con todo, me convertí en un estorbo en mi propia empresa. Una noche, durante una cena en la mansión, vi a Camila tomando notas en una libreta mientras Leonardo hablaba de las nuevas inversiones. Parecía distraída, pero sus dedos no paraban de escribir. Cuando terminó, guardó la libreta bajo su silla y me miró directamente. «Santiago, deberías relajarte más. A veces tanto control asfixia». Quise responder, pero no valía la pena. En esa casa, la manipulación ya tenía perfume y apellido. Días después descubrí que habían creado una cuenta paralela a nombre de una empresa fantasma. Los fondos provenían del grupo, firmas de Leonardo, validaciones de Tomás. Y la beneficiaria, como no, era Camila. Guardé las pruebas en silencio, no porque temiera, sino porque quería entender hasta dónde serían capaces de llegar. Las cosas escalaron rápido. Camila empezó a insinuar que yo tenía problemas de temperamento. Leonardo se lo creyó, y Tomás, el muy maldito, reforzaba la idea cada vez que podía. Me estaban construyendo un expediente invisible. El día que me enteré de que planeaban transferir el control del fideicomiso familiar, supe que la guerra había empezado. Pero aún no sabía que, en esa guerra, yo sería el enemigo número 1. Esa noche, mientras todos dormían, entré al despacho de mi padre. El olor a su tabaco seguía impregnado en el aire. Abrí el cajón de su escritorio y encontré su pluma, la que usaba para firmar los contratos más importantes. La tomé, no como recuerdo, sino como promesa. La historia apenas comenzaba, y si Camila creía que podía destruir a los del Álamo sin consecuencias, todavía no conocía de qué era capaz el hijo que nadie quiso aplaudir. No hay peor humillación que ver cómo te roban frente a ti, sonriendo, con las manos limpias y el discurso de la lealtad en los labios. Así empezó la caída del apellido del Álamo, no con un fraude ruidoso ni un robo nocturno, sino con un beso de Judas disfrazado de consejo legal. Desde que mis padres murieron, la casa se volvió un escenario de silencios incómodos. Leonardo caminaba cabizbajo, Camila fingía cuidar de él como una santa, y Tomás jugaba a ser el salvador, siempre con traje, sonrisa de notario y la mirada del que ya sabe que ganará. Durante los primeros meses me limité a observar. Había aprendido que el poder no se toma a la fuerza, se roba despacio, con paciencia, con documentos firmados a oscuras. Y eso fue exactamente lo que hicieron esos dos parásitos, la arpía y el hipócrita. Camila empezó su estrategia con sutileza. De pronto, era ella quien organizaba las reuniones, quien respondía correos, quien decidía en qué invertir, todo bajo el disfraz de ayudar a Leonardo. Lo hacía ver como un héroe mientras lo volvía su marioneta. Era una actriz tan buena que a veces hasta yo dudaba de lo que veía. Tomás, mientras tanto, se encargaba de darle forma legal a la traición. Cada firma, cada contrato, cada movimiento pasaba por sus manos. Era el perfecto cómplice, educado, silencioso, con cara de hombre honesto. Afuera le decían el abogado de la familia.
Yo sabía que era un buitre de corbata esperando que uno de nosotros sangrara. La primera señal real llegó una tarde de martes, en un correo aparentemente inofensivo. Era una adenda, un ajuste a los fideicomisos. Pero lo que decía, entre líneas, era que Camila pasaba a tener poder sobre las decisiones financieras en ausencia temporal de Leonardo. Temporal. La palabra que usan los ladrones para entrar por la puerta y no volver a salir. Intenté advertirle a mi hermano, pero él me miró con decepción, como si fuera yo el envidioso. Camila solo quiere ayudar, me dijo. Me mordí la lengua. Quise decirle que su esposa no ayudaba, devoraba. Las semanas pasaron y la red se apretó. Las reuniones empezaron a hacerse sin mí. Los informes ya no me los enviaban. Y cada vez que pedía explicaciones, Tomás respondía con su tono de sacerdote. Tranquilo, Santiago, todo está bajo control. El control. Palabra irónica, porque lo que habían hecho era exactamente eso, arrebatarme el control de todo. Las cuentas del grupo empezaron a vaciarse con movimientos técnicos. Empresas fantasma aparecían y desaparecían, y cuando finalmente pedí una auditoría interna, el infierno se desató. Camila fingió estar ofendida. Lloró frente a Leonardo. Dijo que mi desconfianza la estaba enfermando. Solo quiero proteger lo que tus padres construyeron, sollozaba. Hipócrita de mierda. Mientras decía eso, ya había transferido más dinero del que mi padre ganaba en un año. Tomás respaldó todo. Sus documentos, sus sellos, sus ajustes legales blindaron a la víbora. Hasta parecía disfrutarlo. En cada junta me miraba como quien contempla a un animal acorralado. Yo intenté pelear, pero era inútil. Leonardo ya no escuchaba. Vivía encantado con su esposa, convencido de que su hermano mayor era un paranoico resentido. En su cabeza, yo era el obstáculo que no lo dejaba ser feliz. Y ellos, aprovechando su inocencia, siguieron cavando. Un día, llegué a la empresa y mi acceso estaba bloqueado. Nadie me dio explicación. Tuve que entrar por la puerta de visitas, como un extraño. Vi a Tomás salir del despacho de mi hermano, con la corbata torcida y esa sonrisa que da la victoria. Lo detuve. Solo dije, ¿qué carajo hiciste? Y él, sin mirarme, respondió, lo necesario. Esa frase me retumbó durante días. Lo necesario. Para ellos, lo necesario era destruirme. No tardó en llegar la humillación pública. Camila, tan astuta como venenosa, comenzó a correr rumores. Decía que yo la acosaba, que la hacía sentir incómoda, que había intentado sobrepasarme. La muy perra hasta se lastimó la muñeca y dijo que yo la había empujado. El teatro fue tan perfecto que hasta algunos empleados lo creyeron. Leonardo me enfrentó en casa, furioso. Me gritó que era un enfermo que necesitaba ayuda. Y mientras él hablaba, Camila se aferraba a su brazo, temblando como una actriz barata. No respondí, porque sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra. Al día siguiente, me quitaron de la junta directiva. Los papeles los redactó Tomás con letra impecable. El traidor firmó mi despido y me lo envió con un mensaje personal. No te lo tomes a mal, Santi. Son decisiones difíciles. No respondí. No valía la pena gastar palabras con un tipo que vendió su alma por una cama ajena, porque de eso se trataba todo. De ambición, de codicia, de placer. Me quedé solo, sin empresa, sin apellido, sin hermano. Y ellos, mientras tanto, vivían como reyes con la fortuna que yo ayudé a construir. Leonardo, el ingenuo, seguía creyendo que tenía el control, y Camila y Tomás se encargaban de vaciarle la vida sin que lo notara. Pero lo que ellos no sabían era que yo guardaba copias, recibos, grabaciones, no porque buscara venganza entonces, sino porque intuía que un día necesitaría probar que la traición tenía rostro, perfume y firma. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad desde mi departamento vacío, hice una promesa. Los iba a hundir. A los dos. A la arpía y al bastardo con corbata. Iba a esperar el momento exacto en que el ego los hiciera tropezar. Y cuando cayeran, yo estaría ahí, para mirarles a los ojos y recordarles que el hijo olvidado siempre vuelve. La traición no siempre tiene estruendo. A veces es un goteo que, con paciencia, vacía una casa.
Yo vi cómo goteaba hasta que la cisterna quedó seca, y el efecto fue devastador. Primero fue el rumor que ella sembró como semillas en tierra fértil. Comentarios aquí, llamados allí, lágrimas bien ubicadas. Camila sabía dónde pinchar para que la piel del orgullo se abriese en ampollas. Tomás se encargó de ponerlo todo en regla, de convertir el rumor en papel con membrete y en oficio con sello. La noche que prendieron las luces en mi contra, lo hicieron como quien enciende un plató, con cuidado, perspectiva y público. Una muñeca lastimada, una lágrima dramática, una llamada a la policía urgente y un video editado para señalar culpa. Leonardo me miró esa noche con ojos rotos por la confusión y la rabia ajena. Yo me quedé con el silencio más pesado que jamás tuve. Me arrestaron, no por lo que hice, sino por lo que alguien muy hábil decidió contar. El despacho se llenó de preguntas y cámaras, la mansión de comentarios y cuchicheos que olían a ceniza. Camila se quedó impecable, con la cara de la víctima que nunca se mancha. Tomás observaba como quien vigila a un enemigo vencido. La cárcel fue un sótano de tiempo. No tuve más que mis pensamientos y el rencor. Pero el rencor, bien administrado, no es solo venganza, es estrategia. Aprendí cada pasillo, cada hora de visita, cada nombre que podría servir de hilo para tirar. Mientras yo trataba de no desaparecer, ellos se repartían la casa y la fortuna como si fueran cartas ganadas en una partida amañada. Leonardo parecía más perdido que antes, como un barco sin timón que alguien había dejado a la deriva. Camila sonreía en la luna de miel inmóvil que ella misma creó. Viajes, compras y el brillo hipócrita del poder nuevo. En la oscuridad, empecé a trabajar. No con odio descontrolado, sino con paciencia quirúrgica. Había guardado papeles, recibos, correos, había copias en nubes, en USB escondidos, en custodias que no olían a la mansión. La prueba que ellos creían haber borrado estaba, con paciencia, replicada como una semilla bajo tierra. Pedí ver al licenciado de confianza que mi padre siempre había recomendado. Solo hablamos 5 minutos. Le expliqué lo que veía y lo que sospechaba. No le di sermones ni lágrimas. Le di nombres, fechas y la promesa de consecuencias. Él me escuchó sin juicio. Sabía que en esta casa la verdad no es más que una moneda de cambio. La gente que trabajaba en la casa empezó a confiar en mí en secreto. Un jardinero dejó escapar una factura. Una contadora, accidentalmente, abrió un archivo en mi presencia. No fueron actos de heroísmo, solo de cansancio. La gente también se cansa de ver la mentira vestida de gala. Tomás, el almibarado traidor, se creyó invencible. Fue su pecado fatal. La arrogancia engorda y la soberbia duerme mal. Ambas cosas las vi crecer en su rostro con cada cheque que pisaba su mesa. Hasta los buitres terminan siendo víctimas de su propio festín. Busqué a abogados que no conocían el apellido del Álamo por los cumpleaños y las cenas. Gente sin miedo, con hambre de juicio limpio. Les mostré correos, transferencias, firmas. No era una historia para gritar en redes. Era un expediente para clavar en la mesa correcta. Hice lo que debía hacer. Mezclé paciencia con presión. Pedí auditorías externas. Puse cartas en manos de socios que aún recordaban a mi padre como un hombre justo. Son gente a la que se le respeta la memoria, a la que la mentira le repugna cuando lastima un legado. Leonardo se hundía en su comodidad fingida hasta que un rumor propio suyo lo despertó. Un socio nos llamó, confundido, con pruebas de una cuenta que recibía pagos sin sentido. Mostré mis documentos. La incredulidad empezó a cambiar de bando. Pequeñas grietas aparecieron en la coraza de Camila y Tomás. Ella respondió con violencia de teatro. Más denuncias falsas, más llanto, más montaje. Se golpeó en privado para mostrar un moretón en público. Fue una actuación cobarde y bien pagada. Su teatro era vil, pero efectivo, hasta que la evidencia que yo tenía empezó a pesar más que su histrionismo. En una de esas noches en vela, un mensajero anónimo dejó en mi celda un sobre, fotos de una transferencia, extractos con números, un vuelo de Camila a una cuenta en el extranjero. No pregunté quién era el remitente. Agradecí. El trabajo no necesita nombres, necesita pruebas. Liberarme fue un proceso legal y sucio. Tomás movió las fichas para que me culparan.
Yo moví las mías para que alguien escuchara. Mi abogado de confianza apeló, presentó peritajes y encontró inconsistencias en los informes que Tomás había suministrado. Una por una, las mentiras se empezaron a hacer visibles en tinta. Salí sin aplausos, con la ropa de quien vuelve a nacer. La prensa habló, pero no todo fue limpio. Ellos insistían en pintarme como el hermano problemático. Yo aprendí rápido a despreciar la opinión pública que compra la versión que hiede mejor a drama. Mi tarea no era limpiar mi nombre ante extraños. Era recuperar lo perdido con astucia, no con gritos. La primera victoria pública llegó cuando un auditor externo ratificó que había transferencias irregulares. No dije nada celebratorio. En mi libreta solo escribí: subir la siguiente escala, porque sabía que el festín no se acababa hasta que la arpía y el hipócrita sintieran la falta de mesa. Recursos Humanos comenzó a hacer preguntas que antes nadie hubiera osado. Una empleada de confianza, a la que yo había ayudado años antes, declaró que ciertos archivos no aparecían en el servidor interno, que alguien los había suprimido. Lo llamaron error técnico. Yo lo llamé prueba. La presión subió como temperatura en una olla tapada. Camila empezó a cometer errores propios de quien se cree reina. Facturas sin respaldo, contradicciones en fechas, testigos que decían una cosa un día y otra diferente al siguiente. Tomás intentó recomponer con firmas nuevas, pero la red se le enredaba. Empecé a filtrar cosas a socios clave. No todo a la vez. La estrategia es como una sinfonía. Entrar con los instrumentos correctos en el preciso momento. Un socio en Monterrey recibió una carpeta y al leerla sintió que le habían quitado la venda de los ojos. Me llamó a medianoche y sin gritar me dijo: ¿quieres que lo hagamos público? Le respondí: no todavía, espera. El ego de Tomás era su talón de Aquiles. En una cena de gala se permitió mofarse de mí frente a algunos directores. Risa contenida, frase cortante, gesto de superioridad. No entendió que yo ya había sembrado dudas en ese círculo. A la semana, el mismo grupo me pidió documentación. La risa se le quedó atorada en la garganta. Leonardo empezó a sentir el frío de la sospecha por primera vez. No por amor a la verdad, sino porque su mundo, el de la comodidad y el aplauso, tembló. Me llamó una noche con la voz herida y dijo simplemente: Santi, ¿tú hiciste esto? Le respondí con palabras medidas: no hice nada que no tuviera derecho a preguntar. Su silencio fue un augurio. La presión legal se transformó en fiscal. Alguien anónimo presentó una denuncia por fraude fiscal en la que figuraban pagos internacionales vinculados a empresas fantasmas. Todo apuntaba a patrones de firma que, convenientemente, habían sido autorizados por Tomás y validados por nombres que el bufete del mandatario había protegido. Cuando el fisco llamó a declarar, el tablero empezó a moverse a nuestro favor. Camila, en su desesperación, cometió la tontería de tratar de sobornar a alguien que no se compraba. Pagó a un auditor menor para que olvidara una partida. El hombre lo contó todo y adjuntó recibos. Una factura que demostraba quién ordenó el pago. El sistema que ella creía bisturí perfecto se desarmó como plástico al calor. Vi a Tomás en una reunión, esa mirada del que sabe que ya no puede ocultar la soledad. Su voz tembló una vez y lo supe. El tipo que se cree invencible siempre tiembla cuando las consecuencias tocan su puerta. Le seguí el rastro como un cazador seguía la huella de una bestia lastimada, cauteloso, paciente, sin piedad. En paralelo, reconstruí mi red. Contactos de antaño, socios que habían respetado a mi padre, gente a la que el apellido del Álamo aún le susurraba decencia. Les mostré las pruebas en mano, sin teatralidad. Pedí no venganza, pedí justicia. Y justicia, en este país, a veces tarda, pero nunca es ciega por completo. Cuando por fin la auditoría externa concluyó con irregularidades comprobadas, el efecto fue inmediato. Los bancos congelaron cuentas, la prensa empezó a preguntar en voz alta y la junta directiva vaciló. Camila gritó compungida ante las cámaras. Tomás buscó excusas que ya sonaban a papel mojado. Y Leonardo, el bueno de mi hermano, por primera vez, tuvo que mirar a los ojos la posibilidad de haber sido engañado. No me alegré de su caída emocional. La venganza no es gozo puro, es un reordenamiento. Pero sí celebré que, por primera vez desde la muerte de nuestros padres, la verdad empezara a respirar en la casa.
Mi objetivo ya no era destruir por rabia, era recuperar paso a paso lo que nos habían robado. El contragolpe había comenzado, no con estruendo, sino con leyes, testimonios y pruebas. Dormí esa noche con la sensatez de quien sabe que las batallas largas se ganan con cabeza fría. Y por primera vez en meses, la mansión dejó de ser un horno para convertirse en un campo donde podía pelear. Sabía que aún faltaba lo peor: la caída pública de la arpía y del hipócrita, la restitución de patrimonios y, tal vez, la pérdida definitiva de un hermano que creyó en la persona equivocada. Pero también sabía que cuando te han quitado la corteza, aprendes a sobrevivir con la pulpa, a vivir más atento, más cruel en la estrategia, más humano en el objetivo. Y mientras las sombras de Tomás y Camila buscaban alguna grieta, ya no encontraban la misma paciente pasividad de antes. Encontraron un hombre con pruebas, aliados y calma. Encontraron finalmente al hijo que nadie supo hacer brillar y que ahora reclamaba su lugar con la precisión de quien regresa a cobrar una deuda justa. Cuando el poder empieza a resquebrajarse, no hace ruido, se huele. Se percibe en el modo en que la gente deja de sonreírle al tirano y en la rapidez con que los teléfonos dejan de contestar. Así empezó a derrumbarse el pequeño imperio de Camila y Tomás. Por el olor de la mentira vieja, el olor del miedo nuevo. Mi estrategia era sencilla: paciencia y precisión. Ellos creían que yo iba a entrar como un loco, golpeando puertas y gritando justicia. Pero la venganza, para que funcione, no se grita. Se cocina a fuego lento. Camila comenzó a mostrarse nerviosa. La vi una vez en los pasillos de la empresa, con el maquillaje mal puesto, hablando por teléfono como quien suplica. «Tranquilo, Tomás, no pasa nada», decía, pero su voz temblaba. Eso era nuevo. La reina empezaba a sangrar. El fisco congeló varias de las cuentas a su nombre y el banco pidió explicaciones. Los abogados que antes la idolatraban ahora pedían distancia. Y Leonardo, por primera vez en su vida, empezó a hacerse preguntas. Yo no necesitaba decirle nada. Solo lo miraba y veía la duda crecer detrás de sus ojos, hasta que una noche no soportó más y fue a buscarme. Me encontró en el mismo despacho viejo donde me habían desterrado meses atrás. «Tenías razón», murmuró. No le respondí, porque no hay frase más amarga que esa cuando llega demasiado tarde. Le mostré los documentos, los videos, las transferencias, las mentiras. Su rostro fue cambiando a medida que avanzaba la lectura. Primero incredulidad, después culpa, y finalmente odio, no hacia mí, hacia ella. Camila trató de sostener su fachada, pero la prensa ya olía sangre. El escándalo financiero explotó. Los noticieros hablaban del fraude de la viuda del Imperio del Álamo. Tomás desapareció de la noche a la mañana. La serpiente perdió a su cómplice, y eso la volvió aún más peligrosa. Intentó recuperar a Leonardo, pero ya era tarde. Él no la escuchaba. La veía como se ve a un animal enfermo. Entonces, Camila hizo lo que mejor sabía hacer: mentir con lágrimas. Inventó que él la había golpeado, que la había amenazado, que le tenía miedo. Pagó testigos, se golpeó a sí misma y salió frente a cámaras con el rostro morado. Fue su último acto. La mentira duró 2 días, lo que tardó la policía en encontrar los mensajes con su propio abogado coordinando todo. Cuando mostraron el expediente, el público que la había aplaudido la destrozó. Leonardo me llamó la madrugada en que todo se vino abajo. Su voz era hueca. «Se acabó, Santi», me dijo. «Ya no tenemos nada». Le respondí: «Al menos ahora sabes con quién dormías». Él colgó sin decir más, pero esa noche dormí tranquilo, porque entendí que a veces la justicia no te devuelve el dinero, pero te regresa el aire. Camila huyó del país 2 días después. Tomás fue detenido en el aeropuerto con pasajes a Panamá y un maletín lleno de documentos falsos. Su foto esposado salió en todos los periódicos. La de ella, llorando frente a cámaras, fue la imagen del cierre, la reina destronada, la arpía sin nido. La empresa, aunque herida, volvió a ser nuestra. Leonardo me pidió perdón frente a los socios, con la voz temblorosa y el alma hecha trizas. No lo abracé. No por orgullo,
sino porque ya no quedaba nada que sostener. Ese día caminé por la casa vacía. El eco de los pasillos me devolvía recuerdos. Mi madre riendo, mi padre fumando, mi hermano tocando el piano. Todo parecía un museo de lo que fuimos. Encendí un cigarro y observé por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente. Pensé en Camila, en Tomás, en su ambición sin freno. No los odiaba ya. El odio era un lujo que no me interesaba. Lo que sentía era otra cosa. Alivio. La satisfacción silenciosa de saber que el infierno al que me habían arrojado había terminado devorándolos a ellos. Esa noche cerré la puerta principal por última vez. Dejé atrás la mansión, los retratos, los fantasmas. Subí a mi auto y me fui sin mirar atrás, porque entendí que la venganza más grande no es destruir al enemigo, sino seguir vivo cuando ellos ya no pueden. La casa quedó en silencio como si alguien hubiera apagado una radio grande y ruidosa. Ese silencio no era paz, era el residuo de lo que se rompió. Confianza, patrimonio, la idea de una familia intacta. Caminé los pasillos con las manos en los bolsillos, viendo cómo el polvo volvía a marcar los rincones donde antes hubo discursos y celebraciones. La prensa se alimentó de las sobras durante semanas. Las fotos de Tomás esposado salieron en primera plana. La imagen de Camila con el maquillaje corrido dio vueltas por redes hasta convertirse en meme. La bolsa tembló. La gente especuló. Los socios murmuraron. El mundo hizo lo suyo, que es transformar tragedia privada en espectáculo público. Leonardo vino a verme después de todo. No pidió clemencia ni excusas largas. Dejó sobre la mesa un sobre con papeles y la mirada llena de agujeros. «Me engañaste», dijo con la voz rota. No hubo gritos, solo la constelación de sus arrepentimientos. Yo recogí los papeles sin prisa. Había en ellos el perdón que se da por obediencia, no por amor. Recuperar la empresa fue más burocracia que épica. Los bancos, los auditores, la junta. Cada escalón era un trámite que costaba noches de insomnio y días de conversación fría con abogados que ya no confiaban en nadie. Firmé, cerré cajas fuertes, reabrí cuentas. Con cada sello que volvía a mi nombre, sentía que un poco de dignidad regresaba a mi pecho. La gente que me había dado la espalda volvió con propuestas. Voces hipócritas que en otra época fueron silenciosas, ahora buscaban una porción del renacimiento. Aprendí a distinguir los saludos verdaderos de los interesados. Aprendí también que la soledad elegida no es derrota, sino filtro. Camila desapareció del mapa social. Corrían rumores de países tropicales y nombres falsos. Nunca la vi suplicar. Nunca la escuché pedir perdón. Su ausencia fue la justicia más certera. Tomás, por su parte, pagó su cuota en cárceles, en juicios y en miradas que no perdonan. La ley, a su tiempo, hizo su parte. Lo más difícil no fue recuperar lo material. Lo más difícil fue recomponer el puente con mi hermano. Había un cordón de palabras rotas entre nosotros que no se sanaba con simples disculpas. Nos vimos muchas veces, en la oficina, en la cocina de la casa ya vacía, en el taller donde papá guardaba los planos. Hablamos como dos extranjeros que compartieron sangre, con cautela, con distancia, con memoria. Leonardo intentó reconstruirse sin la facilidad de antes. Lo vi en reuniones, con la mirada más dura y una tristeza que le apretaba la nuca. No lo odié. Lo comprendí con la lentitud de quien sabe que la bondad de otros puede ser un arma contra sí mismos. Le ofrecí trabajo real, responsabilidad y un puesto donde tuviera que demostrar que la confianza se gana. Aceptó, no con lágrimas, sino con trabajo. Yo también cambié. No me volví más duro. Me volví más claro. Aprendí a entretener menos a los halagos y a mirar más a los ojos. Rescaté lo que me pertenecía y, con ello, me devolví la posibilidad de elegir cómo vivir. La mansión quedó en venta durante un tiempo. No pude soportar la idea de dormir en sus cuartos, sin mi madre riendo en la cocina, sin mi padre haciendo chistes sobre números. Vendí la casa por una suma que no devolvía los recuerdos, pero sí abría la puerta a algo distinto. Un apartamento pequeño, ventanas amplias, vecinos que no sabían de nuestros dramas. La gente suele creer que la venganza llena un hueco. No es así. La venganza puede cerrar un capítulo, puede limpiar un nombre, puede poner las cosas en su lugar.
Pero lo que llena es otra cosa, la calma después de atender lo urgente, la posibilidad de reír sin contar los pasos, el sueño sin sobresaltos. A veces me pregunto en qué momento me transformé de hijo leal a perseguidor de verdades. Supongo que fue cuando entendí que la paciencia y la rabia bien administradas son más eficaces que los berrinches públicos. No celebré la caída de Camila con discursos, la celebré apagando la luz de su cuarto vacío y saber que ya no tendría dónde refugiarse. Mi vida volvió a un compás más humano. Volví a cocinar los domingos, a recibir llamadas de amigos que no vendían consuelo por acciones, a caminar por la ciudad sin teléfono, solo para ver qué vivía más allá del apellido. Descubrí que había placer en lo pequeño, en un café bien hecho, en una siesta sin culpa, en el sonido de mi hija. Siempre supe que quería familia. Riendo por una tontería. Sí, aposté por reconstruir, no por hundirme en la venganza eterna. Porque entendí que la vida real pide mesas claras y compañía sincera, no escenarios de ajuste de cuentas. No obstante, hice algo que me gustó. Puse una placa en la entrada del grupo que decía el nombre de mis padres y debajo, en letra pequeña, una frase que solo los que conocían la historia entenderían. Resistir fue también herencia. Con el tiempo, se acercaron personas que habían sido fieles desde antes, socios, trabajadores, empleados con caras gastadas por años de lealtad. Les ofrecí contratos justos, participación real y la seguridad que la familia del Álamo había prometido pero no siempre cumplido. Construir confianza fue lento, pero cada paso valió. Hubo noches de nostalgia donde recé por lo que fue y por lo que pudo ser. No pedí milagros, pedí memoria justa. En esas noches cerraba los ojos y dejaba que los recuerdos vinieran sin culpa. La risa de mi madre, la voz de mi padre, la música en la sala, las pequeñas celebraciones que no merecían convertirse en campos de batalla. La gente habla del odio como si fuera fuego sagrado. A mí me enseñó a prender alarma y no a encender hogueras. La ira me sirvió para ver claro. Después la dejé en un costado, como una herramienta que ya no necesitaba tan a menudo. A Leo y a mí nos llevó tiempo volver a mirarnos sin sombra. No éramos los mismos. La experiencia nos modeló con aristas nuevas. Pero en el trabajo, en la gestión, en las decisiones, aprendimos a coincidir en lo esencial: la empresa y la memoria de nuestros padres. El afecto volvió con cautela y con pequeños gestos, como dos hombres que comparten un pasado que les duele y aún así deciden seguir. Nunca reclamé odio por Camila en público. Preferí dejar que su ausencia fuera su sentencia. Y cuando alguien me preguntaba por justicia, respondía con la verdad, que la justicia no siempre es rápida, pero llega, y que a veces la justicia más dura es la pérdida de todo lo que se construyó con mentiras. Con los años, algunos se acercaron para pedir perdón, otros para vender su versión del cuento a quien pagara. Aprendí a escuchar sin abrir la puerta a quien solo buscaba limpiar su conciencia con palabras. El perdón, entendí, no es una obligación. Es un regalo que se da a quien lo merece. A veces pienso en Tomás en la cárcel. Imagino sus mañanas sin poder disimular la ausencia de lujos. No celebro su desgracia, pero sí la lección. Había barato en su ambición. La vanidad lo dejó sin dinero y sin amigos. La justicia lo dejó sin excusas. Camila tuvo lo que siempre quiso: desaparecer de la vergüenza pública y reinventarse donde nadie la conociera. Me pregunto si la reinvención lleva paz o si el pasado la perseguirá en cada nombre falso. No me compete averiguarlo. Yo me ocupé de lo mío, de salvar lo que merecía ser salvado. Cerré la puerta al pasado no con un estruendo, sino con una certeza. Aprendí a querer lo suficiente como para no permitir que lo destruyeran. Mi orgullo ya no era pared sino puente, un puente para volver a confiar, si alguien lo merecía, para construir, si alguien quería construir conmigo, para andar en paz, si la paz era posible. La última vez que regresé a la mansión fue para recoger un objeto pequeño, la pluma de mi padre. La encontré donde siempre la dejó, protegida en su estuche. Me la llevé y la guardé en mi oficina nueva, sobre una repisa que miro cada mañana antes de firmar. Es un recordatorio. Las firmas importan, pero más importa para qué y para quién firmas. Mi nombre volvió a tener sentido propio, lejos del eco de los aplausos ajenos. No busqué venganza sin fin.
Busqué justicia y reconstrucción. La vida me devolvió peso a peso, no por milagro, sino por la constancia de quien no se rinde. Y si alguien aún pregunta qué aprendí de todo aquello, respondo sin teatralidades. Aprendí que la lealtad es trabajo, no posición, que la familia es responsabilidad, no derecho, y que cuando te traicionan puedes elegir morir con rencor o levantarte con la misma fuerza con la que te arrojaron al suelo. La ciudad siguió su curso, indiferente. Yo seguí el mío, reconstruyendo, cuidando, organizando mis días para que el pasado no volviera a gobernarme. Y cuando alguna vez la duda asomó, recordé la pluma de mi padre y escribí mi nombre con calma. Cierro este capítulo con la suavidad de quien encontró otra manera de estar en el mundo. Sin necesidad de aplausos, con menos cuentas por pagar a la ambición ajena y con la certeza de que a la larga la verdad encuentra su camino. Si alguien piensa que esto fue una historia de odio, se equivoca. Fue una lección de resistencia, y de que, a veces, lo que te quitan te obliga a descubrir cuánto vales cuando nadie aplaude.